Bienvenidos a Valor con B, un podcast de Bestinver para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. Bestinver es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 35 años de experiencia, perteneciente al Grupo Acciona. Hola a todos, cada episodio que hacemos nos gusta, nos resulta interesante. Bueno, es evidente, ¿no? Si no, no lo haríamos. Pero yo creo que luego cada uno, me imagino que tiene sus favoritos. Y creo que este es uno de esos. Me parece, además de interesante, pues importante hablar de este tema. Se habla poco, de hecho lo hemos dividido en 3 partes porque da para mucho. Y bueno, estoy poniendo aquí mucho hype, pero voy con ello. Muchos ahorradores que se plantean invertir su dinero por primera vez se acercan a la renta variable movidos por comentarios de todo tipo en medios de comunicación o redes sociales, pero sin tener muy claro lo que pretenden al invertir en bolsa ni lo que podrían esperar razonablemente de ella. De hecho, alrededor de la renta variable hay muchos tópicos que no son ciertos y que hoy nos gustaría destruir. Ni las bolsas son un terreno exclusivo para grandes fortunas, ni un reducto controlado por grandes especuladores internacionales, ni es un pasatiempo al que se viene a jugar. Es que eso de jugar a la bolsa es la expresión más desafortunada del mundo. Eso es, sabía que no te ibas a poder contener. Así que bueno, pues como pueden comprobar, me acompaña como siempre Pepe Díaz. ¿Qué tal estás? Genial, Marta, como siempre. Y lo que tú decías, ¿no? Hoy con muchas ganas porque vamos a hacer un episodio que creo que es muy necesario para luchar contra la gran desinformación que hay alrededor de la renta variable. Y creo que el episodio de hoy, también el siguiente que tenemos en el horno, son realmente importantes para potenciar la cultura financiera. Pues para eso vamos a echar una mirada a la historia de los mercados financieros, a la historia de las bolsas, para comprobar con datos y evidencias ciertas, auditadas, contrastadas, cómo se ha comportado la renta variable a lo largo de más de 2 siglos. Así que vamos a dividir, como comentaba antes, el episodio en 3 bloques. En el primero ocupará todo el episodio de hoy, nos centraremos en el comportamiento de las bolsas. Veremos su rentabilidad a largo plazo, a corto plazo, los periodos de caídas y el tiempo necesario para recuperarlas, etc. Trataremos de responder a la pregunta ¿qué esperar de las bolsas? Y bueno, luego el segundo y tercer bloque los veremos en el próximo episodio. El segundo bloque se centrará en las causas que hay detrás de esos comportamientos y nos centraremos en la relación entre la renta variable y el ciclo económico, la inflación y los tipos de interés. La pregunta que queremos responder es, pues ¿por qué las bolsas son así? Por último, en el tercer bloque, veremos cómo podemos aprovechar las características de la bolsa para que nuestro capital crezca. Queremos responder cómo usar a la renta variable o una especie de manual de usuario del inversor en bolsa en base a las características que hemos explicado en los 2 primeros bloques. Sí, y me gustaría destacar que para documentarnos hemos empleado las fuentes académicas y los informes de los bancos de inversión más prestigiosos sobre el estudio histórico de la bolsa. Y para mí hay 2 libros que son imprescindibles. El primero es Stocks for the Long Run de Jeremy Siegel, que es un profesor de la Universidad de Wharton, que publicó la primera edición en 1994 y la última, que es la 6ª, la publicó hace nada, en 2002. Creo que en español se llama Guía para invertir a largo plazo, que está publicado por Editorial Profit. Y bueno, creo que para mí, al menos, me parece una auténtica biblia sobre este tema y que creo que debería ser leído por todos los inversores de renta variable. Luego el segundo manual se llama Expected Returns, está escrito por Antil Mannen, que fue publicado en 2011 y creo, o por lo menos yo no lo he encontrado en español. Este es un libro más técnico que el anterior, que está escrito yo creo por una de las mentes más brillantes de las finanzas y explica con mucho detalle cómo se han comportado los principales activos financieros y las estrategias de inversión más relevantes o más seguidas, ¿no? Son fuentes que sobre todo hacen referencia a la bolsa norteamericana porque hay datos fiables que se remontan a 1802, que es cuando comienza el estudio de Jeremy Siegel. Y en comparación con otros mercados, las bolsas norteamericanas han tenido relativamente menos interrupciones y la mayor parte han sido relativamente más cortas. Por ejemplo, todos recordamos los 10 días de cierre que tuvieron tras los atentados del 11S, ¿no?
Entonces creo que es importante que remarquemos que los datos que empleamos se refieren a la bolsa norteamericana, ¿vale? Porque podríamos plantearnos hasta qué punto son extrapolables para un inversor español del siglo XXI, pero bueno, en un mundo tan globalizado como el actual, en el que no hay fronteras ni para inversores ni para empresas, hablar de la bolsa norteamericana es sinónimo de hablar de la bolsa en general. Especialmente si tenemos en cuenta que si uniéramos los pesos de todas las bolsas del mundo, la norteamericana representaría actualmente más del 60% del total, para que nos hagamos una idea. Así que al menos como referencia aproximada para entender qué se puede esperar de la bolsa en el largo plazo y para entender lo que ha sido en el pasado, consideramos que pues nos va a ofrecer un marco muy útil. Ahora ya podemos empezar, Pepe, con el repaso a la historia de las bolsas. Vale, pues si te parece, cogemos el toro por los cuernos y empezamos hablando de la rentabilidad, por lo menos la rentabilidad histórica que han tenido. Entonces, ¿cuál ha sido la rentabilidad histórica de la renta variable? Bueno, pues según el estudio de Jeremy Siegel, que es el que más atrás se remonta de los que hemos encontrado, empieza en 1802, según el profesor de la Universidad de Wharton, la rentabilidad histórica de la bolsa, pues eso, desde 1802 a 2022, ha sido del 6,9% anual, de media. Desde finales de 2022 hasta ahora la bolsa ha subido bastante, así que pues, digamos como referencia mental pues podemos tener un 7% compuesto anual, simplemente como referencia. Pero mira, hay una cosa curiosa, porque cuando les cuento esto a mis amigos, siempre, en todos los casos, cada vez que lo he hecho, veo en ellos la mirada de la decepción. ¿Sabes? En plan, joder, pues un miserable 7%. O sea, me quiere decir que en el colegio estudiamos el CLAC del 29, hay en el cine Wall Street 1, Wall Street 2, el lobo de Wall Street, la hoguera de las vanidades, que si George Soros, los especuladores internacionales, que me dicen de todo mis colegas. Y todo esto para un miserable 7%. Bueno, pues sí, pues todo eso para un 7%. Pero la verdad es que no es para nada miserable. Y es que ahí está el truco. Lo que pasa es que las pelis nos pintan una cosa muy distinta a la realidad, que hace que la gente que empieza a invertir espere de la bolsa demasiado en el corto plazo, y eso hace que no se entere de todo lo que le ofrece la bolsa a largo plazo, que es mucho, porque, por cierto, claro, un 7% compuesto anual durante un periodo de 10, 15 o 20 años, la realidad es que no es nada miserable. Efectivamente, además tengan en cuenta que un 7% al año implica duplicar el poder adquisitivo de una cartera cada 10 años, que no es poco. Exacto, y fíjate, además, si utilizamos como referencias también otros estudios aparte del de Siegel, por ejemplo, JP Morgan publica uno todos los años que empieza en la bolsa en 1900 y estima un 6,7% de rentabilidad media anual. Hay otro que es de VS que estima un poquitín menos, que es un 6,5% anual. Pero esa zona del 6 con mucho, del 7%, creo que esa es la primera gran referencia que debemos tener al pensar en la renta variable a largo plazo, que como acabas de decir es duplicar el poder adquisitivo cada 10 años. Que además ese 7% es en términos reales, es decir, descontando el efecto de la inflación. Totalmente. Por encima de la tasa de inflación. Totalmente. Y fíjate, otra cosa que también es muy llamativa es lo consistente que ha sido la rentabilidad en periodos largos, ¿vale? Fíjate, te pongo ejemplos concretos. Entre 1802 y 1870, la rentabilidad media es un 6,6% compuesto anual. Luego, entre 1871 y 1925, vamos al 7,1%. Entre 1926 hasta la primera mitad de 2022 nos vamos al 6,7%. Y además, fíjate, una nota muy importante que también tenemos que tener en cuenta, y es que a pesar de que la mayor parte de la inflación en Estados Unidos ha tenido lugar desde el final de la Segunda Guerra Mundial, esta no ha sido capaz de reducir los retornos reales de la bolsa. Y fíjate, una anécdota curiosa, ya que estamos hablando del libro de Stocks for the Long Run de Jeremy Siegel, en su primera edición se estimó que la rentabilidad a largo plazo de la bolsa era del 6,7%. Y es que esa es prácticamente la misma
que ha estimado en la última edición en 2022, que han pasado 30 años. Fíjate que entre las dos ediciones, ¿qué es lo que tenemos? Hemos tenido la burbuja tecnológica, la aparición de Internet, el euro, la subida y bajada de los BRICS, la burbuja inmobiliaria, la nacionalización de la banca de Estados Unidos, no sé, o sea, una década tipos al 0% o negativo, las megatech trillonarias de ahora, el COVID, no qué sé, muchísimas guerras, cambios de gobierno, todo eso en los últimos 30 años. Y lo increíble es que con todo, la rentabilidad a largo plazo en ese periodo ha sido la misma que la que ha tenido en los 200 años anteriores. En los que también ha habido algunos cambios, ¿no? Totalmente. O sea, en los últimos 200 años los cambios han sido brutales. Es que a mí me gusta mucho la historia, así que voy a tratar de moderarme un poco, pero o sea, lo primero que nos viene a la cabeza al echarnos tan para atrás son las dos guerras mundiales, ¿no? Pero si nos fijamos en los cambios en la estructura económica, en ese periodo de tiempo, estaríamos hablando del paso de un sistema dominado por la agricultura y el comercio a un nivel más básico a un ecosistema industrial, tecnológico, totalmente globalizado, en el que los servicios juegan un papel muy relevante, toda la revolución industrial y lo que vino después, vaya, ¿no? O sea, y a un nivel monetario, fíjate el cambio, ¿no? O sea, el mundo ha pasado a un patrón oro a un sistema de dinero fiduciario y luego y no vamos a decir nada de la velocidad a la que viaja ahora la información respecto a la que había hace 2 siglos. Así que, a pesar de todo, que es increíble la cantidad de cambios que estamos hablando, los retornos de la bolsa han sido extraordinariamente estables en periodos largos de tiempo. Esa coletilla de en periodos largos de tiempo que dice Pepe es muy importante tenerla en cuenta porque en periodos cortos, año a año, no hay ninguna consistencia. De hecho, centrándonos en la rentabilidad de los 123 años completos que ha habido desde 1900, podemos extraer datos muy relevantes que completan la visión de largo plazo que estaba explicando Pepe. Primero, de estos 123 años, el 66% ha tenido un resultado positivo frente al 34% negativo. Segundo, el 40% de los años la rentabilidad ha estado entre un 10 y un 29%. Tercero, el 30% de los años la rentabilidad está entre un menos 10% y un más 10%. Cuarto, subidas superiores al 30% son raras, el 11% de los años, y caídas superiores al 20% también son raras, pero no llegan al 9% de los años. Así que es importante tener en cuenta que, aunque la rentabilidad media de largo plazo ronda el 7%, la rentabilidad en periodos cortos es extraordinariamente variable. Lo que pasa es que hay un claro sesgo positivo con más años de ganancias que de pérdidas y la consistencia de los resultados positivos es claramente superior. Esta gran variabilidad año a año es la segunda gran referencia que debemos tener en la cabeza al pensar en la renta variable. Totalmente. Es paradójico. Se trata de un activo, la renta variable, se trata de un activo con una gran consistencia de retornos en periodos largos, pero con una elevadísima variabilidad en periodos cortos. Y respecto a esta variabilidad, que acabas de decir que el 34% de los últimos 123 años la bolsa norteamericana cerró con caídas. Y creo que estos son los periodos que más impactan en el imaginario colectivo, ¿no? Que seguro más preocupan a nuestros oyentes. Aunque ya veremos que bien aprovechadas, en vez de un problema, pueden ser una oportunidad, ¿no? Pero por la cantidad de ruido que generan, creo que deberíamos aportar un poco más de detalles concretos con los que luchar contra tantos titulares y tanto amarillismo que rodea precisamente a los periodos de caída, ¿no? Sin ninguna duda, las caídas son una parte normal del comportamiento de las bolsas. Lo que pasa es que tocan teclas psicológicas muy poderosas en la mente humana. Lo hemos hablado en muchos episodios, ¿no? Me refiero al miedo a la pérdida, a la tensión que provoca extrapolar un entorno negativo, la rapidez con la que tratamos de huir de lo que nos provoca dolor. Al final no son más que manifestaciones del instinto de supervivencia. Y esa necesidad de protegernos nos lleva a centrar nuestra atención con mucha más fuerza en lo negativo que en lo positivo. Y eso lo saben los medios de comunicación. Los titulares negativos, alarmantes y extremos venden más. Es una realidad, ¿no? Vende más pánico en las bolsas que corrección en las bolsas. Y por eso cada vez que la bolsa corrige, se llena Internet de titulares sobre pánicos, el gran crack que se avecina, la nueva gran recesión, ¿no? Ese tipo de cosas. Y de hecho, pues uno de los objetivos que tenemos en este podcast en general y en este episodio en particular
es ayudar a nuestros oyentes a que diferencien entre el mercadillo que se ha creado alrededor de los mercados con sus miles y miles de opinadores y por otro lado la realidad del mercado, que es lo que tratamos de explicar. Eso es, y centrándonos en esa realidad hay que asumir que las bolsas de vez en cuando caen. Esto sería una tragedia si no recuperaran, evidentemente, pero es que la realidad es que se recuperan. ¿Cuál es el problema? Que nuestra propia psicología y el mercadillo que comenta Pepe nos venden las caídas como si no fuesen a recuperar nunca, ¿no? Pero vamos a ver qué nos dice la realidad de la bolsa. Antes dijimos que las bolsas han terminado en negativo el 34% de los años, pero en términos de caídas interanuales, que la inmensa mayoría de ellas han ocurrido en años en los que las bolsas terminaron subiendo, la realidad nos dice que todos los años hay al menos una caída del 5% y cada 2-3 años hay una entre el 10-20%. Este agosto, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Este agosto de 2024, las bolsas cayeron en 10 días algo más de un 10% y recuperaron lo perdido en 3 semanas. Esas son caídas casi cotidianas que se recuperan en unas pocas semanas o en unos pocos trimestres. Las caídas entre el 20 y 30% ocurren cada 5 o 6 años. Se pueden tardar en recuperar entre 12 y 24 meses. Pongamos otro ejemplo, en 2020 con el COVID. La bolsa europea perdió un 38% en 2 meses y tardó un año en recuperar. En 2022 perdió casi un 25% en su peor momento y necesitó casi 2 años para recuperar. Por último, caídas interanuales superiores al 30% son muy raras, pero pueden ocurrir una vez cada 10-12 años. Por ejemplo, en 2008. La bolsa europea necesitó 7 años para recuperar y la norteamericana aproximadamente 5. Así que de media esos grandes mercados bajistas en los que las bolsas llegaron a caer un 50% son eventos raros que han necesitado entre 5 o 10 años para recuperar. Con todo esto que hemos dicho, ya se puede, yo creo, tener un marco mental para entender cómo se ha movido históricamente la bolsa. Ahora sí. Eso es. Y si me permites, por recapitular un poco las ideas o los conceptos más importantes que hemos ido explicando, tal vez el primero de todos, un primer concepto, es que la rentabilidad media a largo plazo es del 7% en términos reales, aproximadamente. Eso implica duplicar el poder adquisitivo cada 10 años, más o menos, como dijiste antes. El segundo gran concepto es que a corto plazo la variabilidad es extraordinariamente alta, pero con un sesgo positivo. Ya vimos que el 66% de los años sube frente al 34% de los años en los que la bolsa cae. Tercera gran referencia es que el 70% de los años la rentabilidad histórica de la bolsa ha estado entre un -10 y un +30. No se puede anticipar cómo se va a comportar la bolsa en los próximos 12 meses. No se puede anticipar cómo se va a comportar la bolsa en ninguno de los próximos 12 meses. Nunca en la historia esto ha sido posible. Pero claramente hay mucha más consistencia entre los años positivos que entre los años negativos. La cuarta idea, o la cuarta gran referencia que debemos tener en la cabeza si queremos invertir en renta variable, es que las caídas hasta el 20% son normales. Su plazo de recuperación va de unas pocas semanas a unos trimestres, a veces un poco más, y esto hay que asumirlo sin ningún nerviosismo porque es una característica de la bolsa. Da igual lo que digan los titulares, da igual lo que digan las películas, el imaginario colectivo. La bolsa no se mueve en línea recta, hay veces que hace zig y hay veces que hace zac. Hay que entender eso con absoluta normalidad y con absoluta tranquilidad. Y la quinta es que las grandes caídas, esas que se acercan al 40%, son eventos muy raros. Son siempre consecuencias de entornos con desequilibrios muy fuertes y por eso necesitan entre 5 y 10 años para recuperarse. Su frecuencia, como dijiste antes, pues va de cada 10, cada 12 años, que es una frecuencia mucho menor de lo que los titulares y las redes sociales pretenden hacernos creer, pero bueno, hay que considerarlas también, ¿no? Y naturalmente todo esto que hemos dicho son medias del comportamiento de los últimos 220 años.
pero sirven como aproximación y además encaja también con lo que hemos visto en nuestras carreras profesionales. Así que estos son como los 5 grandes puntos cardinales que hay que tener en cuenta sobre el comportamiento de las bolsas cuando nos decidimos o cuando pensamos dar el paso y empezar a invertir. Ahora, la cuestión, ya hemos visto el comportamiento, la siguiente cuestión que tenemos que plantearnos es cuáles son las causas que hay detrás de este comportamiento. Pues el comportamiento de cualquier activo financiero, y la bolsa no es una excepción, depende de 2 variables, ¿vale? La primera es la evolución de sus fundamentales o de su valor desde el momento de la compra, y la segunda es del nivel de valoración que tenía el activo en el momento inicial. Por eso siempre decimos que al invertir en una compañía hay que seleccionar negocios que vayan a más, es decir, que tengan un buen crecimiento en ventas o que sus beneficios crezcan por encima de la media debido a una previsible expansión de márgenes, y que hay que comprarlos baratos. Es decir, que hay que pagar por ellos un precio inferior a su verdadero valor. Si me permites, es que esa es la esencia de la inversión en valor. Y como dijimos en algún podcast ya, o muchos de ellos, lo bueno de la inversión en valor es que aporta un marco para entender y analizar las inversiones que se puede aplicar a cualquier activo en todos los momentos. Y ese marco es el que acabas de explicar, ¿no? De fundamentales y valoración. Y nosotros en Bestinver siempre lo aplicamos a compañías individuales, como ya saben, pero también es un marco que se puede aplicar y que puede ayudar mucho cuando pensamos en la bolsa en general, ¿no? Al menos como guía. Claro, lo que pasa es que a la hora de estudiar la evolución de los beneficios, en vez de centrarnos en ventajas competitivas y posiciones dominantes dentro de los sectores, que es lo que hacemos con empresas individuales, al tratarse de la media general de la bolsa, hay pues empresas buenas y empresas malas que se compensan unas con otras, ¿no? Así que la propia media nos lleva a hacer tabla rasa y centrarnos en el impacto que tiene el ciclo económico en general en los beneficios empresariales. Esa es una primera simplificación, ¿vale? Respecto a la segunda variable a la que hacía referencia, la de la valoración, al pensar en la renta variable en general y no en una compañía en particular, también tenemos que hacer algunas simplificaciones. Nosotros, al valorar una compañía, nos fijamos en aspectos individualísimos de los que deriva cada valoración, pero al hablar de la bolsa en general, eso no podemos hacerlo. Así que, como tenemos que pensar en un nivel más macro, nos centramos en el efecto de la inflación, los tipos de interés como variables clave en la valoración general de la bolsa. O que también están muy relacionadas con lo que decías antes del ciclo económico. Efectivamente. Es complicado tomar cada una por separado, ¿no? O sea, tenemos que explicar la relación que existe entre la bolsa y el ciclo económico, la inflación y los tipos, y segmentando su efecto, aunque, sea una segmentación un poco artificial, pero se entiende mejor. Pero eso mejor para el próximo episodio, ¿te parece? Eso es. Hoy hemos hecho una radiografía muy detallada del comportamiento histórico de la bolsa. Hemos echado la vista atrás más de 200 años y en el próximo episodio explicaremos los principales motores que hay detrás de este comportamiento y también cómo debemos integrar todas estas características de la renta variable dentro de una estrategia de inversión. Así que muchísimas gracias a todos nuestros oyentes como siempre y por supuesto a ti, Pepe. Gracias, Marta, y muchas gracias a todos ustedes. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Bestinver. Hasta pronto.